Bien, continuemos con la clase. Algunas de estas consideraciones ya las conversamos temprano. Sin embargo, valdría la pena mencionar algunos aspectos que no fueron tocados. Respecto a poder aumentar la capacidad. La capacidad va a poder ser incrementada en primera instancia si se requiere efectivamente incrementar el servicio operativo, atender a una demanda que lo justifique. Una alternativa dentro de lo que significa el poder incrementar la demanda es conservar el equilibrio del sistema, el sistema total de fabricación. Entonces, en primera instancia consideraremos que en una planta en equilibrio perfecto, el producto de la etapa 1 es la cantidad exacta del insumo que se requiere en la etapa 2, cuando hablamos de un sistema que tiene dos etapas. Se entiende que un sistema tiene varias etapas en el proceso de fabricación y esta misma lógica se puede expandir. Después tenemos la frecuencia de los aumentos de capacidad. Esto es cuando se tiene la posibilidad de aumentar la capacidad, el costo de escalar puede no justificar el incremento de la capacidad. El costo puede ser demasiado elevado, de modo que puede encarecer el producto. Pero también pudiera suceder que efectivamente el no asumir este incremento nos deje en desmedro frente a la competencia. Lo que se tiene que hacer es buscar un punto de equilibrio que permita que efectivamente de asumir una mayor capacidad se es competitivo y los costos están siendo controlados. Las fuentes externas de la capacidad. Podría suceder, como ya actualmente es muy usual verlo, que hay empresas especializadas en determinadas actividades de labor, especialmente en el ámbito de los servicios complementarios logísticos, de modo que podamos orientar nuestra capacidad instalada al know-how de nuestra actividad. De esa manera se puede pensar en la subcontratación o capacidad compartida para poder hacerse de los requerimientos de aumento de la capacidad. Vamos a ver brevemente cómo calcular entonces la capacidad. En primera instancia será la sumatoria, por lo tanto, de la labor que se hace en cada uno de los sitios de trabajo. Si tenemos n sitios, tenemos que incorporar la labor de cada uno de ellos. Luego vamos a considerar las horas del día efectivas de trabajo, obviamente asociadas a la cantidad de turnos efectivos que se trabaja. Y después el número de días efectivos de labor durante el año. De esto vamos a deducir, dado que estamos ya hablando de la capacidad instalada, las pérdidas estándares por mantenimiento preventivo en todos los sitios de trabajo dentro del sistema, de modo que nos quedemos con la capacidad efectiva de labor. Guardamos esta nomenclatura para poder utilizar en el siguiente ejemplo. Ahora a las pérdidas de capacidad por el mantenimiento preventivo vamos a incluirles también las pérdidas por la ausencia de trabajadores porque han ido de vacaciones o tienen permisos, entre otros. También vamos a deducirle aquellos factores de tipo organizacional en el proceso, por ejemplo la mala coordinación. Y también vamos a agregarle a esta deducción global las pérdidas por factores externos de naturaleza técnicos y económicos, como pueden ser el tipo de materia prima, por ejemplo, o los errores que pudiera haber. La capacidad necesaria entonces se va a representar por la cantidad planeada de productos tipo J que se elaboran en la sección I, multiplicado por la norma técnica que hubiera sido asumida para la fracción de producción discreta de las unidades. De modo que tenemos el estándar por el total de cantidad planeada, que nos dará el total de capacidad instalada a ser tomada en consideración, más menos
obviamente las variaciones que se pudieran dar producto de la ejecución en representación de la data histórica. Para el cálculo de la capacidad utilizada, vamos a considerar esta vez la cantidad real fabricada por las horas promedio realmente involucradas. Cuando la capacidad se utiliza en la producción de diversas clases de productos, es decir, tenemos distintos tipos de productos, distintas presentaciones, vamos a considerar entonces el equilibrio entre la capacidad necesaria y disponible, considerando una valoración de la búsqueda de un óptimo de macrosistema de fabricación. En este caso, los métodos de programación lineal pudieran ser una alternativa. Veamos este ejemplo de una pyme en el área o sector de calzados. Tenemos la cantidad de sitios de trabajo, los números de turnos de fabricación, las horas de cada turno, los días hábiles de trabajo, el mantenimiento por sitio de trabajo involucrado, en este caso por hora mes, el mantenimiento total de la maquinaria, el ausentismo laboral, los factores organizacionales, derivados por coordinación, por ejemplo, factores externos, derivados en este caso por los servicios de energía eléctrica, todo lo cual nos permite poder hallar la capacidad instalada, la disponible, la necesaria y la utilizada. Obviamente, en este caso se ha considerado el nivel estándar, el número de horas que se requieren para la fabricación de un par de zapatos basado en el estándar de la empresa. Vayamos a algunas definiciones que nos van a permitir ahora mostrar la herramienta de planificación de requerimientos de capacidad. Primeramente, las rutas. La ruta no es otra cosa que el recorrido que hace dentro del taller las operaciones en una configuración de ejecución para tener un producto en proceso. Después tenemos el centro de trabajo, que es propiamente dicho el espacio donde se va a realizar la operación. Tenemos el tiempo de ejecución, que es propiamente dicha asignada a la labor en la operación. Los tiempos de carga, que viene a ser el global de el tiempo de ejecución, más el prorrateado del tiempo de preparación. La operación, que propiamente dicho, es la descripción de la actividad de agregación de valor, por ejemplo, el pintado, por ejemplo, el lijado, por ejemplo, el ensamblado. Veamos este ejemplo. Tenemos dos productos, el producto A y el producto B. El producto B se hace de 2 unidades del producto F y 1 unidad del producto C, mientras que el producto A se hace de 1 unidad del producto C y 2 unidades del producto E. Esto es el BOM, el Bill of Material, que ya conocieron ustedes en el curso precedente como el de planeamiento. Ahora, para establecer las rutas, lo que vamos a hacer es fijarnos que tanto para hacer A como para hacer B, el C utilizado tiene la misma configuración. Por lo tanto, hay acá una ruta única que permite definir que la cantidad que se hubiera utilizado acá más la cantidad que se hubiera utilizado acá de C ha seguido este mismo BOM, es decir, unir una unidad de D más 2 unidades de H. Mientras que para obtener AF se ha requerido de una unidad de G. Mientras que para obtener B se ha requerido 2 unidades de F y una unidad de C. Y finalmente para obtener A se ha requerido de una unidad de C y 2 unidades de D. Si se percatan, entonces acá hay claramente definido 4 rutas de ejecución de las operaciones. Y son las acá mostradas, que corresponden efectivamente a cada uno de los productos terminados y productos en proceso antes mencionados. Vamos a regresar para recordarlos. A, B, C y F. A, B, C y F. Este mismo C es el mismo de acá. Simplemente se ha desdoblado, pero es lo mismo.
Entonces son 4 las rutas. Bien, para que se pueda obtener ahora A, por ejemplo, ya dijimos, se hace a partir de 2E y un C. A, 2E y un C. Pero esa unión en sí, acá se representa como la congregación de esas dos partes, pero las actividades que permiten su unión ahora van a ser definidas a través de la descripción justamente de cómo es que esa ruta de trabajo ha sido diseñada. Entonces tenemos que se une efectivamente 2E y un C, pero a través de 3 operaciones es que se logra obtener A. Por ejemplo, un lijado, un barnizado y un segundo lijado. Como yo sé que tanto acá como acá se dieron 2 lijados, porque el centro de trabajo es el mismo. Otro ejemplo. Por ejemplo, un pintado, un curado y un pintado final. Otra vez, el centro de trabajo 3 corresponde al mismo tipo de actividad o trabajo u operación involucrada. Claro que son tres distintas en estricto hablando, porque seguramente acá hubo un primer pintado base, acá un curado de la pintura y acá finalmente un pintado de una laca. Y en cada una de las rutas se va a expresar, por lo tanto, otra vez el número de operaciones y los tipos de centro de taller involucrados en la labor ya especializada de realización. Vamos a verlo en detalle con este tipo de ejemplos para entender la idea final. Tenemos entonces la secuencia de fabricación de una mesa. Primeramente, existe la habilitación de la madera y a través de estas 4 operaciones, con el paso por estos distintos centros de trabajo, se obtiene la mesa. Mientras que para un armario, otra vez hay una habilitación, en este caso ya no hay una materia prima, lo que hay es un producto en proceso que puede ser o comprado o hecho por otra línea de fabricación y que se integra acá a través esta vez de estas actividades. Acá de repente hay una habilitación, un lijado y se integra a lo que ha sido adquirido para incluir otra vez unas cajoneras que otra vez son productos de una integración a través de ensamblado para tener el armario final. Con lo cual podemos ver claramente que tenemos acá una ruta, otra segunda ruta y los centros de trabajo involucrados y el número de operaciones que permiten concluir en el producto terminado. Nos vamos a una pausa y regresamos.